20 especialistas habían perdido la esperanza mientras la agente Sarah Michie agonizaba en cuidados intensivos, con sus órganos fallando debido a una misteriosa condición que desconcertó a todos los médicos del Hospital General Metropolitano. 4 días de pruebas exhaustivas no revelaron nada mientras su familia se preparaba para el peor desenlace posible. Entonces, Marcus Thompson, un narcotraficante esposado que esperaba ser trasladado a la cárcel del condado, escuchó las frustradas discusiones del equipo médico e hizo una afirmación imposible. Sabía exactamente que estaba matando a la gente y cómo salvarle la vida, a pesar de haber sido arrestado en la misma redada antidrogas que había llevado a Sarah al hospital. La agente Sarah Michie yacía inmóvil en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Metropolitano. Sus signos vitales se deterioraban constantemente a pesar de los esfuerzos conjuntos de 20 especialistas que la habían examinado durante los últimos 4 días sin identificar la misteriosa enfermedad que lentamente le estaba costando la vida. Le hemos realizado todas las pruebas imaginables, explicó el Dr. Robert Chen al jefe de policía David Rodríguez durante su tercera consulta de urgencias. Análisis de sangre, estudios de imagen, pruebas toxicológicas, análisis de enfermedades infecciosas. Todo ha salido normal, pero su estado sigue deteriorándose sin una causa identificable. La frustración en su voz reflejaba la impotencia colectiva de todo un equipo médico que había agotado sus capacidades diagnósticas mientras veía a una joven policía consumirse por una enfermedad desconocida que desafiaba cualquier clasificación. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó el jefe Rodríguez en voz baja, con una compostura profesional que apenas contenía la tensión emocional de perder a una de sus mejores agentes por un misterio médico que parecía fuera del alcance de la medicina moderna, porque su familia está viajando desde el otro lado del país y necesitan saber a qué nos enfrentamos. La vacilación del Dr. Chen antes de responder decía mucho sobre la gravedad del estado de Sarah y la incapacidad del equipo médico para brindar esperanza o información concreta sobre su pronóstico. Al ritmo actual de deterioro, quizás 48 horas, respondió con la indiferencia clínica que los profesionales médicos usaban para ocultar su propia sensación de fracaso al enfrentarse a casos que ponían a prueba su experiencia. Sus sistemas orgánicos están fallando sistemáticamente, pero no podemos identificar la causa subyacente ni desarrollar un protocolo de tratamiento eficaz. La admisión de que 20 especialistas no habían logrado diagnosticar el estado de Sarah creó un clima de desesperación que pronto conduciría a una intervención improbable de la fuente más inesperada imaginable. «Jefe, hay algo más», continuó el Dr. Chen a regañadientes. La agente Michie fue encontrada desplomada en la sala de pruebas de su comisaría, y había estado trabajando en un caso de narcóticos que involucraba sustancias inusuales que no hemos podido identificar por completo. Su revelación sobre el entorno laboral de Sarah introdujo nuevas variables en su misterio médico, al tiempo que planteaba preguntas sobre los riesgos laborales que podrían haber contribuido a su misteriosa enfermedad. Estaba examinando pruebas del operativo antidrogas de Riverside, confirmó Rodríguez, varios kilogramos de un polvo desconocido que nuestro laboratorio no pudo clasificar definitivamente, aunque las pruebas preliminares sugirieron algún tipo de compuesto sintético desconocido. La conexión entre el trabajo policial de Sarah y su crisis médica resultaría más significativa de lo que se creía inicialmente. Las rondas matutinas que llevaron a la doctora Jennifer Walsh a la cabecera de Sarah incluyeron la consulta rutinaria con el personal de seguridad que monitoreaba a los pacientes de alto riesgo, pero nadie del personal médico esperaba que el prisionero esposado, esperando ser trasladado, se convirtiera en la clave para resolver un rompecabezas diagnóstico que había desconcertado a todo el equipo médico del hospital. «Disculpe, doctor», dijo Marcus Thompson, un traficante de drogas de 35 años arrestado durante la misma redada en Riverside que proporcionó las pruebas que Sarah estaba examinando, «no pude evitar oír hablar de la policía enferma, y creo que podría saber qué le pasa». Su opinión médica no solicitada provocó miradas escépticas de los guardias de seguridad, quienes asumieron que intentaba manipular la situación para obtener un beneficio personal en lugar de ofrecer asistencia legítima a las fuerzas del orden. «Señor Thompson, aprecio su preocupación», respondió la doctora Walsh diplomáticamente, «pero el diagnóstico médico requiere capacitación especializada y pruebas exhaustivas que ya hemos realizado exhaustivamente con nuestros médicos y especialistas más experimentados».
Su cortés despido reflejó la suposición natural de que un traficante de drogas no podía poseer conocimientos médicos que excedieran las capacidades de 20 especialistas certificados que habían examinado el caso de Sara. Doctor, sé que piensa que solo soy un traficante callejero que intenta causar problemas, insistió Marcus con una urgencia que sorprendió a todos los que estaban al alcance, pero pasé 6 años estudiando premedicina en Northwestern antes de tomar algunas malas decisiones que me llevaron a esta vida. Y he visto lo que los opioides sintéticos pueden hacer cuando no se identifican ni se tratan adecuadamente. Su revelación sobre la educación médica generó una pausa entre los profesionales de la salud que lo escuchaban, quienes habían asumido que sus credenciales callejeras excluían una formación académica legítima o conocimientos profesionales. ¿Qué sugiere exactamente?, preguntó la doctora Walsh con creciente interés, su escepticismo profesional compensado por el reconocimiento de que las situaciones médicas desesperadas a veces requerían enfoques poco convencionales para el diagnóstico y el tratamiento, porque si tiene información específica sobre la condición del oficial Michei, necesitamos escucharla independientemente de su estatus legal actual. Su disposición a considerar la opinión de Marcus reflejaba la desesperación que caracterizaba a los equipos médicos que se enfrentaban a casos inexplicables que amenazaban la vida de los pacientes y ponían a prueba la competencia profesional. El polvo que estaba examinando, continuó Marcus con una precisión clínica que contradecía sus antecedentes penales, no es solo fentanilo sintético, como probablemente indicaban sus pruebas. Está contaminado con sustancias químicas industriales que provocan reacciones tóxicas retardadas que no se detectan en las pruebas de drogas ni en los análisis de sangre estándar. Su conocimiento específico de las pruebas que Sara había estado manejando proporcionó la primera pista concreta que conectaba su misteriosa enfermedad con sus actividades profesionales. La detallada explicación de Marcus sobre las drogas contaminadas reveló un profundo conocimiento de farmacología y toxicología que impresionó al equipo médico, a la vez que destacó cómo su participación en delitos le había proporcionado conocimientos que la formación médica legítima no podía replicar. Los traficantes en esa redada mezclaban fentanilo puro con metiletilcetona y acetona para aumentar el volumen y la rentabilidad, explicó Marcus con la precisión técnica de quien comprende tanto la química como las implicaciones médicas de dicha adulteración. Pero esos disolventes industriales crean metabolitos que causan insuficiencia orgánica retardada a través de vías que los análisis toxicológicos estándar no detectan. Su explicación proporcionó el mecanismo específico del deterioro inexplicable de Sara, a la vez que demostró un conocimiento que superaba el típico tráfico de drogas callejero, abarcando una comprensión sofisticada de las interacciones químicas y sus consecuencias médicas. La exposición a MEK causa disfunción hepática y renal retardada que imita una enfermedad autoinmune, continuó Marcus, pero las pruebas estándar que han estado realizando no identifican los metabolitos específicos porque no están incluidos en los análisis toxicológicos de rutina, y los síntomas se desarrollan entre 12 y 72 horas después de la exposición inicial. Su cronología precisa coincidía con la evolución clínica de Sara, a la vez que proporcionaba un marco diagnóstico que había eludido a 20 especialistas que carecían de sus conocimientos específicos sobre la contaminación química industrial en drogas callejeras. Si estoy en lo cierto, necesita terapia de quelación inmediata con dimercaprol y diálisis intensiva para eliminar los metabolitos químicos antes de que causen daños orgánicos irreversibles, concluyó Marcus. Pero se les acaba el tiempo porque la intoxicación por MEK se vuelve intratable después de unas 96 horas desde el inicio de los síntomas. Su recomendación de tratamiento demostró no solo perspicacia diagnóstica, sino también conocimiento terapéutico que podría salvar la vida de Sara si su análisis resultaba correcto. Dr. Walsh, ¿cómo podríamos verificar su teoría?, preguntó el Dr. Chen, quien había estado escuchando la explicación de Marcus con creciente asombro ante la sofisticación clínica de alguien que él suponía carecía de conocimientos médicos relevantes. Porque si tiene razón, debemos actuar de inmediato para tener alguna posibilidad de revertir la condición del oficial Michei. La urgencia en su voz reflejaba el reconocimiento de que la explicación de Marcus proporcionaba el primer relato coherente de la enfermedad de Sara, que relacionaba sus síntomas con un agente causal específico con protocolos de tratamiento conocidos. Necesitamos espectrometría de masas especializada para identificar metabolitos de MEK, respondió el Dr. Walsh, pero eso podría llevar horas, y si el señor Thompson tiene razón sobre el plazo,
Es posible que no tengamos horas libres antes de que la condición del oficial Michei se vuelva irreversible. Su evaluación de las limitaciones de tiempo creó una presión adicional para tomar decisiones de tratamiento basadas en información incompleta, mientras jugaba con la vida de un paciente basándose en el consejo médico de un narcotraficante encarcelado. La consulta ética que la Dra. Walsh organizó apresuradamente con la Junta de Revisión Médica del hospital reflejó la naturaleza sin precedentes de aceptar recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de una acusada cuyas credenciales médicas no pudieron verificarse de inmediato a través de los canales profesionales habituales. Tenemos una paciente que se está muriendo por una enfermedad desconocida, y la única persona que afirma comprender su enfermedad es alguien arrestado por tráfico de drogas que afirma tener formación médica, explicó la doctora Walsh al panel de ética de emergencia, lo que plantea dudas obvias sobre si deberíamos arriesgarnos a un tratamiento no probado basándonos en información potencialmente poco fiable de alguien con credibilidad cuestionable y una clara motivación para manipular la situación. Su presentación del dilema ético puso de relieve el conflicto entre los estándares profesionales que exigían credenciales verificadas y las circunstancias desesperadas que podrían obligar a aceptar ayuda de fuentes no convencionales. ¿Alguien ha verificado la supuesta formación médica de esta prisionera?, preguntó la doctora Patricia Williams, directora de ética médica, porque tomar decisiones de tratamiento basadas en consejos no confirmados de alguien con antecedentes penales podría violar nuestras responsabilidades profesionales y potencialmente perjudicar al paciente si su información resulta ser incorrecta. Su preocupación por la debida diligencia reflejaba los protocolos médicos estándar que exigían la verificación de credenciales antes de aceptar asesoramiento clínico, aunque dichos procedimientos parecían inadecuados para situaciones de emergencia que implicaban conocimientos únicos que podrían no existir en las comunidades médicas convencionales. Me puse en contacto con la Universidad Northwestern, respondió el Dr. Chen, y confirman que Marcus Thompson estuvo matriculado en su programa premédico de 2008 a 2014, manteniendo un promedio de 3.8, con especial énfasis en bioquímica y farmacología, antes de abandonar los estudios en su último año. Su verificación de la formación académica de Marcus validó parcialmente su supuesta experiencia, al tiempo que planteaba dudas sobre por qué alguien con una preparación médica tan sólida había optado por la actividad delictiva en lugar de completar una formación médica legítima. La cuestión no es si posee los conocimientos pertinentes, observó el Dr. Williams, sino si podemos basar éticamente decisiones terapéuticas de vida o muerte en el consejo de alguien cuyo estatus legal actual sugiere problemas de juicio que podrían extenderse a sus recomendaciones médicas. Su análisis destacó la tensión filosófica entre las capacidades académicas demostradas de Marcus y su comportamiento delictivo, que ponía en duda su juicio. Dr. Walsh, ¿cuál es su evaluación clínica de la explicación de su diagnóstico? La doctora Williams continuó, porque, independientemente de sus antecedentes, si su teoría tiene sentido médico y representa nuestra única esperanza de salvar la vida del oficial Michei, podríamos tener la obligación ética de buscar tratamiento a pesar de nuestras dudas sobre la fuente de información. Su enfoque pragmático equilibraba el escepticismo profesional con el reconocimiento de que las situaciones médicas desesperadas a veces requerían aceptar ayuda de fuentes imperfectas cuando los enfoques convencionales habían fracasado por completo. La decisión de seguir el protocolo de tratamiento recomendado por Marcus representó una apuesta arriesgada que reflejó tanto la desesperación del equipo médico de Sara como su reconocimiento, a regañadientes, de que su explicación ofrecía la explicación más coherente de su misteriosa enfermedad jamás ofrecida. Vamos a iniciar la terapia de quelación y a prepararnos para una diálisis de emergencia, anunció la doctora Walsh al equipo médico, basándonos en la teoría de que el agente Michei sufre una intoxicación química industrial que no fue detectada por nuestros procedimientos de prueba estándar. Su decisión de implementar las recomendaciones de tratamiento de Marcus sin una confirmación definitiva reflejó la urgencia del deterioro de la condición de Sara y la ausencia de alternativas que ofrecieran alguna esperanza de recuperación. Quiero un monitoreo continuo de todos los signos vitales y una notificación inmediata si hay algún cambio en su condición, continuó la doctora Walsh, porque básicamente estamos llevando a cabo un tratamiento experimental basado en un diagnóstico teórico que podría salvarle la vida o acelerar su deterioro si nos equivocamos sobre la causa subyacente.
Su reconocimiento de los riesgos implícitos puso de relieve cómo las circunstancias médicas desesperadas podían obligar a los médicos a tomar decisiones basadas en información incompleta, cuando la demora podía resultar fatal, independientemente del tratamiento elegido. Doctora Chen, quiero que supervise personalmente el protocolo de quelación, indicó la doctora Walsh, y quiero documentación detallada de cada aspecto del tratamiento y la respuesta del paciente, ya que este caso probablemente requerirá una revisión exhaustiva, independientemente del resultado. Su énfasis en la documentación reflejaba la comprensión de que seguir los consejos terapéuticos de un narcotraficante encarcelado generaría un importante escrutinio administrativo y profesional que podría afectar las carreras y la reputación institucional. ¿Qué pasa con el señor Thompson?, preguntó la enfermera a cargo. ¿Debería permanecer disponible para consultas si surgen preguntas durante el tratamiento o debería ser trasladado a la cárcel del condado como estaba previsto originalmente? Su pregunta sobre la participación continua de Marcus reflejaba el reconocimiento práctico de que sus conocimientos únicos podrían resultar valiosos durante la implementación del tratamiento, a pesar de que su situación penal complicaba cualquier consulta médica continua. Manténgalo aquí hasta que veamos cómo responde el agente Michey al tratamiento, decidió el Dr. Walsh, porque si su diagnóstico es correcto, podríamos necesitar información adicional sobre los compuestos químicos específicos y sus interacciones, que solo él parece comprender. Su decisión de contratar a Marcus como consultor informal representó una colaboración sin precedentes entre profesionales médicos y el acusado, que desafió los protocolos habituales al priorizar el bienestar del paciente sobre los procedimientos institucionales. Esto va a salvarle la vida o a poner fin a varias carreras médicas, observó el Dr. Chen en voz baja, pero dado que 20 especialistas no han logrado identificar su condición, tal vez debamos considerar fuentes no convencionales de conocimiento médico cuando se hayan agotado los enfoques convencionales. Su reflexión filosófica captó el cálculo de riesgo-recompensa que caracterizó la decisión del equipo médico de arriesgar la vida de Sarah por el consejo de alguien cuyos antecedentes penales contradecían su demostrada sofisticación médica. La mejora gradual de las constantes vitales de Sarah durante las 12 horas siguientes confirmó drásticamente las ideas diagnósticas y las recomendaciones de tratamiento de Marcus, transformándolo de un delincuente despedido a un consultor médico reticente, cuyos conocimientos potencialmente habían salvado la vida de un policía. Su función renal está mejorando significativamente, informó el Dr. Chen durante las rondas matutinas, con una voz que reflejaba asombro ante la respuesta de Sarah al tratamiento, basado en el consejo de un narcotraficante encarcelado y no en una consulta médica convencional. Y sus enzimas hepáticas están empezando a normalizarse tras 72 horas de deterioro constante que nos hicieron preparar a su familia para el peor de los resultados. La evidencia médica objetiva de la mejoría validó concretamente la teoría de Marcus sobre la intoxicación química industrial, a la vez que destacó cómo su conocimiento práctico de la contaminación por drogas le había proporcionado ideas diagnósticas que eludieron a 20 médicos certificados. La terapia de quelación está eliminando exactamente los metabolitos que el señor Thompson predijo que encontraríamos, añadió el Dr. Walsh, y la diálisis está eliminando compuestos químicos que nuestros análisis toxicológicos estándar habían pasado por alto por completo, a pesar de su evidente impacto en los sistemas orgánicos del agente Michey. Su reconocimiento de la precisión diagnóstica de Marcus la obligó a reconocer que su participación delictiva en el tráfico de drogas había proporcionado conocimientos médicos que la formación y la experiencia profesional legítimas no habían replicado entre el personal médico del hospital. Debo admitir que era escéptica sobre seguir los consejos de tratamiento de alguien con su formación, confesó la doctora Patricia Santos, la nefróloga que supervisó la diálisis de Sarah, pero su comprensión de las vías químicas y los procesos metabólicos implicados en esta intoxicación superó todo lo que aprendí durante mi residencia en toxicología. Su humildad profesional al reconocer el conocimiento superior de Marcus puso de relieve cómo la experiencia especializada podía trascender las credenciales formales a la hora de comprender afecciones médicas específicas que escapaban a la práctica clínica habitual. La pregunta ahora, observó el jefe Rodríguez durante su visita matutina a la cama de Sarah, es cómo alguien involucrado en el tráfico de drogas desarrolló una pericia médica que superó a nuestros mejores médicos y potencialmente salvó la vida de uno de mis oficiales.
Su curiosidad por los antecedentes de Marcus reflejaba preguntas más amplias sobre cómo la actividad delictiva había proporcionado conocimientos que podrían beneficiar a la práctica médica legítima si se canalizaban y validaban adecuadamente. Más importante aún, continuó Rodríguez, necesitamos comprender si su conocimiento sobre drogas contaminadas podría ayudarnos a prevenir intoxicaciones similares entre otros agentes del orden que pudieran estar expuestos a estas sustancias durante las investigaciones de narcóticos. Su reconocimiento de las implicaciones para la seguridad laboral sugirió que la experiencia de Marcus podría tener aplicaciones más amplias más allá del caso individual de Sarah si se integra adecuadamente en la capacitación policial y los protocolos médicos. Creo que debemos tener una conversación seria con el señor Thompson sobre cómo adquirió este conocimiento y si estaría dispuesto a compartir información adicional que pudiera beneficiar tanto al tratamiento médico como a la seguridad de las fuerzas del orden, concluyó la doctora Walsh. Su sugerencia reflejaba un reconocimiento pragmático de que los antecedentes penales de Marcus no invalidaban el valor de sus conocimientos médicos para proteger a otras personas de una exposición química similar. La investigación de antecedentes que la jefa Rodríguez ordenó sobre el historial de Marcus Thompson reveló una compleja narrativa personal que explicaba cómo alguien con un potencial académico excepcional había terminado traficando drogas, conservando al mismo tiempo sofisticados conocimientos médicos que podrían salvar vidas. Thompson fue aceptado a la Facultad de Medicina de Northwestern tras completar su licenciatura, informó la detective Lisa Martínez, pero abandonó los estudios 6 semanas antes de graduarse cuando su hermano menor murió en un tiroteo entre pandillas y decidió dedicarse al tráfico de drogas para mantener a los 3 hijos de su hermano y a su madre. Su investigación sobre la historia de Marcus proporcionó contexto para comprender cómo la tragedia familiar y la desesperación económica habían descarrilado una prometedora carrera médica, preservando al mismo tiempo el conocimiento que acababa de salvar la vida de Sarah. Sus profesores lo recuerdan como uno de los estudiantes más brillantes que jamás hayan enseñado, continuó Martínez, particularmente en farmacología y toxicología, donde demostró una comprensión intuitiva de las interacciones farmacológicas y los procesos químicos que superó las expectativas de los graduados. La evaluación académica de las capacidades de Marcus validó su experiencia médica, a la vez que puso de relieve el trágico desperdicio de potencial que había resultado de su decisión de abandonar su carrera profesional legítima por actividades delictivas motivadas por responsabilidades familiares. Ha sido arrestado 12 veces en los últimos 8 años, añadió Martínez, pero cada arresto se refería a delitos de drogas no violentos, y varios abogados defensores mencionaron que parecía tener más conocimiento sobre los efectos médicos de las sustancias que vendía que la mayoría de los médicos con los que se habían encontrado en casos relacionados con drogas. Su observación sobre los continuos intereses médicos de Marcus a pesar de su carrera delictiva sugería que su pasión académica había persistido incluso cuando su trayectoria profesional se apartaba de la práctica médica convencional. Lo más interesante, concluyó Martínez, es que 3 de sus arrestos anteriores resultaron en la desestimación de los cargos después de que proporcionara información que ayudó a los profesionales médicos a tratar a víctimas de sobredosis cuyas condiciones habían desconcertado a los médicos de urgencias. El hecho de que Marcus utilizara sus conocimientos médicos para ayudar a otros a pesar de su condición delictiva evidenciaba una complejidad de carácter que trascendía las simples categorías del bien y del mal, a la vez que demostraba un compromiso constante con salvar vidas sin importar las consecuencias legales. Parece que estamos tratando con alguien cuyo comportamiento delictivo estuvo motivado por la lealtad familiar, más que por la codicia o la malicia, observó el jefe Rodríguez, y cuya experiencia médica se ha utilizado constantemente para ayudar, en lugar de perjudicar, a pesar de su participación en la distribución ilegal de drogas. Su análisis del carácter de Marcus sugirió que los enfoques tradicionales de la justicia penal podrían no ser apropiados para alguien cuyas actividades ilegales coexistían con un deseo genuino de utilizar sus conocimientos médicos con fines benéficos. La complejidad moral de la situación de Marcus se hizo evidente durante la extensa conversación que el Dr. Walsh mantuvo con él mientras Sarah continuaba su recuperación de una intoxicación química industrial, que su diagnóstico y recomendaciones de tratamiento habían revertido con éxito. Señor Thompson, necesito entender cómo mantuvo un conocimiento médico tan sofisticado a pesar de pasar 8 años involucrado en el tráfico de drogas en lugar de ejercer la medicina legítima, comenzó la doctora Walsh.
Su pregunta reflejaba curiosidad profesional sobre cómo se había preservado y aplicado el aprendizaje académico fuera de los ámbitos médicos formales. Dr. Walsh, nunca dejé de estudiar medicina, respondió Marcus con evidente pasión por la materia que había definido su carrera académica, porque, aunque no podía ejercer legalmente, sabía que mis conocimientos podían ayudar a quienes se veían perjudicados por las drogas que personas como yo vendían. Su explicación reveló un compromiso constante con el aprendizaje médico que trascendía sus actividades delictivas, a la vez que resaltaba la complejidad moral de alguien que traficaba con drogas y, al mismo tiempo, intentaba minimizar sus efectos nocivos. Probablemente he leído todas las principales revistas de toxicología publicadas en los últimos 8 años, continuó Marcus, y he asesorado informalmente en docenas de casos de sobredosis en los que los médicos de urgencias no pudieron identificar las sustancias implicadas ni comprender por qué los pacientes no respondían a los tratamientos estándar. Su descripción de la consulta médica no oficial demostró cómo sus conocimientos se habían utilizado regularmente para salvar vidas a pesar de su situación ilegal y su imposibilidad de ejercer la medicina por vías legítimas. Las drogas en la calle se han vuelto increíblemente peligrosas, explicó Marcus, porque los traficantes las mezclan con productos químicos industriales y compuestos sintéticos que provocan emergencias médicas que la mayoría de los médicos nunca han experimentado, y alguien debe superar esa brecha de conocimiento para evitar que la gente muera. Su justificación para mantener la experiencia médica destacó cómo la participación en delitos le había proporcionado una perspectiva única sobre las crisis médicas relacionadas con las drogas que la educación médica formal no abordaba adecuadamente. Sé que tomé decisiones terribles que perjudicaron a la gente e infringí la ley, reconoció Marcus, pero he intentado utilizar todos mis conocimientos y habilidades para prevenir muertes y ayudar a la gente a recuperarse de intoxicaciones que la medicina convencional no podía comprender ni tratar eficazmente. Su aceptación de la responsabilidad por conducta delictiva, al tiempo que defendía sus actividades médicas, reflejó un razonamiento moral complejo que reconocía tanto el daño de su tráfico de drogas como el valor de sus intervenciones médicas que salvaron vidas. El agente Mitchell estaría muerto si usted no hubiera alzado la voz, observó la doctora Walsh, lo que plantea preguntas difíciles sobre cómo debería responder la sociedad a alguien que infringe la ley, y al mismo tiempo, salvar vidas mediante la experiencia médica que sirve al bien común. Su reconocimiento de la paradoja ética creada por la situación de Marcus puso de relieve cuestiones más amplias sobre la justicia penal, la ética médica y la redención social que desafiaban las categorías morales o las soluciones legales simples. La recomendación profesional que la doctora Walsh presentó a la administración del hospital y a las fuerzas del orden locales reflejó su evaluación de que la experiencia médica de Marcus representaba un recurso valioso que podría beneficiar la salud y la seguridad pública si se canalizaba adecuadamente a través de marcos institucionales legítimos. Marcus Thompson posee conocimientos médicos que superan a los de muchos médicos en ejercicio en áreas específicas de toxicología y emergencias relacionadas con drogas, escribió en su informe formal. Y su disposición a utilizar dichos conocimientos para salvar vidas sugiere un potencial de rehabilitación que los enfoques tradicionales de la justicia penal podrían no reconocer o desarrollar eficazmente. Su evaluación profesional equilibró el reconocimiento de la conducta delictiva de Marcus con el reconocimiento de sus capacidades médicas y su compromiso de ayudar a los demás a pesar de las consecuencias legales personales. Recomiendo que se consideren medidas que permitan al señor Thompson completar su formación médica y ejercer la medicina legítima bajo la supervisión y el seguimiento adecuados, continuó la doctora Walsh, ya que sus conocimientos y habilidades representan activos comunitarios que podrían salvar vidas, a la vez que le ofrecen una alternativa constructiva a la actividad delictiva. Su sugerencia de redención educativa reflejó la creencia de que circunstancias excepcionales podrían justificar enfoques no convencionales para la rehabilitación penal cuando los delincuentes poseían habilidades que podrían beneficiar a la sociedad a través de canales legítimos. La profesión médica tiene la obligación ética de reconocer y fomentar las capacidades de curación, independientemente de su origen, concluyó la doctora Walsh. Y el éxito del señor Thompson en el diagnóstico y tratamiento de la condición del oficial Mitchell demuestra competencias que justifican una seria consideración para el desarrollo profesional, en lugar de un simple encarcelamiento.
Su argumento filosófico sobre la ética médica y la responsabilidad social desafió las suposiciones convencionales sobre la justicia penal, al tiempo que abogó por enfoques que maximizaran el beneficio público mediante respuestas redentoras, en lugar de puramente punitivas, a la delincuencia. Además, añadió, el conocimiento del Sr. Thompson sobre las drogas contaminadas y sus efectos médicos podría fundamentar los programas de capacitación para el personal médico de emergencias y los agentes del orden que enfrentan riesgos similares de exposición a sustancias químicas en sus funciones profesionales. Su reconocimiento de las aplicaciones más amplias de la experiencia de Marcus destacó cómo la rehabilitación individual podría generar beneficios sistemáticos para las instituciones y comunidades que atienden emergencias médicas relacionadas con las drogas. Creo que apoyar el regreso del Sr. Thompson a la práctica médica legítima honraría tanto la vida que salvó como el potencial que demostró al usar su conocimiento especializado para servir a la comunidad, en lugar de perjudicarla, concluyó la doctora Walsh. Su recomendación refleja la convicción de que circunstancias excepcionales justifican respuestas excepcionales que priorizan el bienestar público sobre los procedimientos convencionales de justicia penal. Los procedimientos legales que siguieron a la recuperación de Sarah crearon una situación sin precedentes en la que la Fiscalía tuvo que sopesar los cargos penales contra alguien cuyas actividades ilegales se habían acompañado de intervenciones médicas que le salvaron la vida y que demostraban una complejidad de carácter más allá de los casos típicos de tráfico de drogas. Su señoría, las acciones del Sr. Thompson salvaron la vida de una agente de policía cuando 20 especialistas médicos no habían podido identificar su condición, argumentó la abogada defensora Patricia Chen durante las audiencias de sentencia, lo que sugiere que su comportamiento delictivo coexistió con un compromiso genuino de utilizar sus conocimientos médicos con fines beneficiosos, en lugar de puro lucro o con intenciones maliciosas. Su argumento a favor de la indulgencia reflejó el reconocimiento de que el caso de Marcus desafiaba las suposiciones tradicionales sobre los traficantes de drogas, a la vez que destacaba complejidades morales que merecían consideración al determinar las consecuencias legales apropiadas. La Fiscalía reconoce la asistencia del Sr. Thompson en el caso del agente Michei, respondió el fiscal de distrito Robert Martínez, pero no podemos ignorar que sus actividades de tráfico de drogas contribuyeron a la misma crisis de salud pública que sus conocimientos médicos ocasionalmente ayudaron a abordar, creando contradicciones morales que no justifican la conducta delictiva. Su evaluación equilibrada reconoció las contribuciones positivas de Marcus, al tiempo que sostuvo que la actividad delictiva requería responsabilidad legal, independientemente de las circunstancias atenuantes que pudieran influir en la sentencia. Señor Thompson, el tribunal se enfrenta a una situación inusual al determinar la respuesta adecuada a su comportamiento delictivo. Se dirigió directamente la jueza Sarah Williams a Marcus, ya que sus acciones representan tanto un daño a la comunidad a través del tráfico de drogas como un beneficio para la comunidad a través de la experiencia médica que salvó la vida de un agente de la ley. Su reconocimiento de la paradoja moral creada por el caso de Marcus reflejó el reconocimiento judicial de que circunstancias excepcionales podrían justificar enfoques creativos de sentencia que equilibren el castigo con las oportunidades de rehabilitación. Estoy dispuesta a considerar una sentencia alternativa que le permita completar su educación médica bajo supervisión judicial, continuó la jueza Williams, siempre que demuestre un compromiso genuino con el uso de sus conocimientos y habilidades a través de la práctica médica legítima, en lugar de seguir participando en la distribución ilegal de drogas. Su oferta de redención educativa representó un enfoque innovador de la justicia penal que priorizaba el beneficio público y la rehabilitación individual sobre el encarcelamiento tradicional, que podría desperdiciar valiosas capacidades médicas. El tribunal lo condenará a 5 años de libertad condicional supervisada con condiciones que incluyen la obtención del título de médico, la aprobación de los exámenes para obtener la licencia médica y la práctica médica supervisada que atiende a poblaciones desatendidas que necesitan acceso a la experiencia que demostró en el caso del agente Michei. Concluyó la jueza Williams. Su creativa sentencia reflejó la convicción de que circunstancias excepcionales justificaban respuestas excepcionales que maximizaran el beneficio social, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad correspondiente por la conducta delictiva. Esta sentencia refleja la evaluación del tribunal de que su conocimiento médico representa un activo comunitario que debe desarrollarse y canalizarse a través de una práctica legítima, en lugar de destruirse mediante un encarcelamiento sin ningún propósito constructivo.
explicó, proporcionando un marco filosófico para la decisión que desafió los enfoques convencionales de la justicia penal, priorizando al mismo tiempo el bienestar público y la redención individual. El proceso de reinscripción a la Facultad de Medicina que Marcus completó bajo supervisión judicial representó una colaboración sin precedentes entre instituciones educativas, el sistema de justicia penal y organizaciones sanitarias, que reconocieron sus cualificaciones únicas y su compromiso con el uso de los conocimientos médicos para fines beneficiosos. Northwestern ha acordado readmitir al señor Thompson bajo un periodo de prueba especial que incluye supervisión reforzada y requisitos de servicio comunitario, anunció la decana Patricia Rodríguez durante una conferencia de prensa que destacó la innovación educativa que representa el regreso de Marcus a los estudios de medicina, ya que su experiencia demostrada y su capacidad para salvar vidas sugieren que completar la formación médica formal podría beneficiar tanto la rehabilitación individual como las necesidades de atención médica comunitaria. Su apoyo institucional a la recuperación académica de Marcus reflejó el reconocimiento de que circunstancias excepcionales justificaban enfoques flexibles en los estándares de admisión y los requisitos de finalización del título. El señor Thompson deberá completar cursos adicionales de ética médica y responsabilidad profesional, continuó la decana Rodríguez. Mientras participa en rotaciones clínicas supervisadas que enfatizan el servicio a poblaciones desatendidas que enfrentan crisis de salud relacionadas con las drogas similares a las que le enfrentó durante su periodo de participación en la delincuencia. Los requisitos curriculares mejorados reflejaron la comprensión de que la formación de Marcus creaba oportunidades y responsabilidades para utilizar la formación médica para abordar problemas sociales que la educación médica convencional podría no preparar adecuadamente a los médicos. Su conocimiento único sobre las drogas callejeras contaminadas y sus efectos médicos se incorporará a la formación en toxicología de otros estudiantes de medicina, añadió el decano, ya que su experiencia proporciona perspectivas que podrían ayudar a futuros médicos a diagnosticar y tratar intoxicaciones que la educación convencional no aborda adecuadamente. La integración de los conocimientos prácticos de Marcus en el currículo médico formal demostró cómo la redención individual podía generar beneficios educativos sistemáticos que mejoraron la formación médica y la capacidad de atención al paciente. También estamos estableciendo un fondo de becas a nombre de la agente Sarah Michey que apoyará a los estudiantes de medicina que demuestren compromiso con el servicio a las comunidades afectadas por crisis sanitarias relacionadas con las drogas, anunció el decano Rodríguez. Porque el caso del señor Thompson ilustra cómo la experiencia médica puede surgir de fuentes inesperadas y tener fines beneficiosos cuando se canaliza adecuadamente a través de instituciones legítimas. El programa de becas creó un legado duradero para la crisis médica de Sarah, a la vez que proporcionó un marco para apoyar a otros estudiantes cuyas trayectorias podrían incluir una experiencia poco convencional pero valiosa, relevante para la práctica médica. Northwestern se enorgullece de formar parte de la rehabilitación y el desarrollo profesional del señor Thompson, concluyó la decana, porque su éxito demuestra que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de reconocer y fomentar las capacidades de sanación, independientemente de sus orígenes o de la historia personal de quienes las poseen. Su declaración filosófica sobre la misión educativa y la responsabilidad social proporcionó un marco para comprender cómo los casos individuales podían influir en las políticas y prácticas institucionales de manera que beneficiaran a comunidades más amplias. La práctica médica especializada que Marcus estableció tras graduarse se centró en el tratamiento de emergencias médicas relacionadas con drogas y en brindar asesoramiento a las fuerzas del orden que enfrentaban riesgos de exposición a sustancias químicas similares a los que casi causaron la muerte de la agente Sarah Michey. La clínica del Dr. Thompson sirve de puente entre el conocimiento sobre drogas en la calle y la práctica médica legítima, explicó la doctora María Santos, directora de Salud Pública, durante la evaluación del innovador modelo de atención médica, brindando tratamiento a poblaciones que sufren intoxicaciones químicas que la medicina de emergencia convencional a menudo no logra diagnosticar ni tratar eficazmente. La singular posición de la práctica de Marcus entre el conocimiento penal y la experiencia médica creó nuevas posibilidades para abordar las crisis de salud relacionadas con las drogas, a la vez que validó el enfoque de rehabilitación que había transformado sus antecedentes penales en un activo para la comunidad. Sus servicios de asesoramiento para departamentos de policía ya han evitado 3 casos de intoxicación similares, continuó el Dr. Santos,
ya que sus programas de capacitación ayudan a los agentes del orden a reconocer los riesgos de contaminación química y a buscar la atención médica adecuada antes de que los síntomas se vuelvan potencialmente mortales. Las aplicaciones prácticas de la experiencia de Marcus demostraron cómo la redención individual podía generar beneficios sistemáticos para las instituciones y comunidades que enfrentaban desafíos constantes relacionados con problemas de salud y seguridad relacionados con las drogas. El éxito del Dr. Thompson desafía las suposiciones tradicionales sobre la justicia penal y la rehabilitación, observó Jennifer Walsh, defensora de la reforma de la justicia penal. Porque su caso demuestra que las personas con antecedentes penales pueden poseer habilidades y conocimientos valiosos que benefician a la sociedad cuando se canalizan a través de marcos institucionales adecuados, en lugar de ser destruidos mediante enfoques puramente punitivos. Su análisis de la transformación de Marcus brindó evidencia para los argumentos políticos sobre la reforma de la justicia penal que enfatizaban la rehabilitación y la contribución social por encima del simple encarcelamiento y el castigo. La profesión médica ha ganado un profesional cuya comprensión de las emergencias relacionadas con las drogas supera la formación convencional, concluyó la doctora Santos, mientras que el sistema de justicia penal ha demostrado que los enfoques creativos de imposición de penas pueden transformar a los infractores en activos para la comunidad cuando sus habilidades y motivaciones se alinean con las necesidades sociales. Su evaluación de los múltiples beneficios generados por la rehabilitación de Marcus proporcionó un marco para evaluar casos similares donde la conducta delictiva coexistía con capacidades valiosas que podrían tener fines beneficiosos. La experiencia cercana a la muerte de la oficial Michie finalmente salvó no solo su propia vida, sino también la de innumerables personas que se beneficiarán de la experiencia del Dr. Thompson y de los cambios institucionales que su caso ha catalizado, reflexionó el Dr. Santos, destacando cómo las crisis médicas individuales pueden generar resultados positivos duraderos cuando se abordan con creatividad y compromiso para maximizar el potencial humano en lugar de simplemente gestionarlas. Consecuencias legales. El impacto más amplio del caso de Marcus se extendió a la educación médica, las políticas de justicia penal y la capacitación de las fuerzas del orden, ya que las instituciones reconocieron las lecciones que su transformación brindó sobre el reconocimiento de conocimientos y capacidades valiosos, independientemente de sus fuentes u orígenes no convencionales. El caso Thompson se ha convertido en un programa de estudios estándar en las facultades de medicina de todo el país, informó el Dr. Robert Chen, presidente de la Asociación de Educación Médica. Porque ilustra a la perfección cómo las perspectivas diagnósticas pueden surgir de fuentes inesperadas y cómo los profesionales médicos deben permanecer abiertos a la información que desafía las suposiciones convencionales sobre la experiencia y la autoridad. La integración educativa de la historia de Marcus proporcionó un marco duradero para la formación de futuros médicos, a fin de que reconozcan conocimientos valiosos independientemente de su origen, manteniendo al mismo tiempo los estándares profesionales y los límites éticos adecuados. Las fuerzas del orden han implementado nuevos protocolos para la exposición a sustancias químicas durante las investigaciones de drogas, anunció Patricia Martínez, directora del Instituto de Entrenamiento Policial, basándose en las recomendaciones del Dr. Thompson sobre las sustancias contaminadas y sus efectos médicos retardados, que los programas de capacitación convencionales no habían abordado adecuadamente. Las aplicaciones prácticas de la experiencia de Marcus en la capacitación policial demostraron cómo los casos individuales podían catalizar mejoras sistemáticas en la protección de la seguridad y la salud ocupacional del personal policial. Los defensores de la reforma de la justicia penal citan el caso Thompson como prueba de que los enfoques de rehabilitación centrados en las capacidades individuales y el beneficio comunitario pueden lograr mejores resultados que el encarcelamiento tradicional para ciertos tipos de delincuentes, señaló David Rodríguez, director del Instituto de Investigación Política. En particular, aquellos cuyo comportamiento delictivo coexistía con habilidades o conocimientos que podrían servir a fines sociales beneficiosos. Las implicaciones políticas de la exitosa rehabilitación de Marcus respaldaron los argumentos a favor de una reforma de la justicia penal que priorizaba la evaluación individual y la aplicación creativa de sentencias por encima de los enfoques punitivos uniformes. Lo más significativo, continuó Rodríguez, es que el caso demuestra que la sociedad se beneficia cuando las instituciones están dispuestas a mirar más allá de los antecedentes penales para identificar y desarrollar el potencial humano que puede servir a fines constructivos.
en lugar de desperdiciarlo con enfoques que priorizan el castigo sobre la rehabilitación y la contribución social. Su análisis de las lecciones sociales más amplias proporcionó un marco filosófico para comprender cómo los casos individuales podían influir en las políticas y prácticas institucionales de manera que beneficiaran a comunidades enteras. La recuperación del oficial Mitchell y la transformación del Dr. Thompson representan una historia de éxito que valida la creencia en la redención humana y la flexibilidad institucional cuando circunstancias excepcionales justifican enfoques creativos de justicia y responsabilidad social, concluyó Rodríguez, ofreciendo una narrativa inspiradora que demostró cómo las crisis médicas podían catalizar cambios positivos que se extendieron mucho más allá de los resultados individuales para influir en enfoques sistemáticos de la educación, la justicia penal y la salud comunitaria.